hola y bienvenidos a otro vídeo de ASMR. Bueno, hoy os vengo a hablar un poquito en general de la vida, pero para que os relajéis y podéis dormir tranquilamente, escuchando un poquito mi voz, esta vez sin chicle y sin comer, simplemente tú y yo, tranquilamente charlando sobre la vida. En concreto, me gustaría hablar un poco de una enfermedad que yo sufro desde los 16 años más o menos. 17, perdona, me equivoco, desde los 17, que es una enfermedad un poquito apartada de la sociedad, que es como una gran incógnita y creo que aún lo sigue siendo, aunque hayan pasado tantos años. Al menos ya han pasado van a pasar casi 10 años desde que tengo, bueno, no lo he dicho, pero es epilepsia. La epilepsia pues es una enfermedad que la tenemos muchas más personas de lo que pensamos. Em, Decían, bueno, a mí una profesora de historia que tenía para animarme cuando me dio el primer ataque me decía que la epilepsia era una enfermedad que solo la gente muy inteligente la tenía, porque en la antigüedad la habían tenido grandes influenciadores de pues filósofos, historiadores y demás. Entonces, bueno, pues la señora muy buena me animaba con eso. Y bueno, pues os voy a contar un poquito más por si, bueno, pues conocéis a alguien que o la ha tenido o le ha pasado o seguramente le va a pasar y se va a encontrar en el mismo punto de partida que yo. Bueno, básicamente esto es como un poquito una reivindicación porque no nos tienen mucho en cuenta los médicos. Tampoco es que te den una información súper detallada, simplemente te dicen como 4 cosas: tómate esto y al toro, sigue con tu vida normal, aunque básicamente no puedas. Y bueno, yo os voy a contar por si, lógicamente yo no soy médico ni nada de nada, yo no entiendo absolutamente nada, soy una persona que simplemente la he tenido. Os cuento mi experiencia personal, pero para nada voy a decir ningún tipo de consejito del día para pues sobrellevarla, porque al final pues cada cuerpo es una cosa, cada persona es una cosa y existen millones no lo sé, pero bastantes tipos de epilepsia. La mía en concreto es una epilepsia mioclónica juvenil. ¿Qué significa esto? Pues es una epilepsia, ¿no? Un tipo de epilepsia que te da desde la juventud, por eso juvenil, hasta más o menos, pues según dicen, los 30 años. Digamos que en los 30 años se supone que tendría que desaparecer, cosa que no lo sé. Ahora mismo, desde este punto de partida, pues yo tengo 26 años, con lo cual me queda 27, 28, 29 y 30, 4 añitos para que o pueda seguir estando o pueda quitarse. En ninguno de los casos te dicen que va a ser una cosa que va a estar ahí para toda la vida, pero tampoco te dicen tampoco que va a estar, que se te va a quitar. Pues a lo mejor puede pasar
básicamente pues yo que sé, son pues a lo mejor un poquito más torpes y pues se van cayéndoles las cosas o demás. Bueno, yo no me considero ese tipo de persona, ¿vale? No. Entonces yo con 16 años, pues a lo mejor os digo, yo por ejemplo tenía el móvil en la mano, me estaba haciendo una foto con una amiga y de repente pum, el móvil se me caía y perdía la conciencia durante, yo llegué como a calcular que unos 5 segundos. No sé muy bien qué era exactamente, pero os puedo definir que era como una desconexión eh, durante 5 segundos de la realidad, ¿vale? Yo me iba, no sé a dónde, pero me iba, y cuando volvía tenía que retomar 5 segundos más para saber dónde estaba, qué me había pasado, porque perdía como la noción de todo. Esos 5 segundos yo creo que no eran más, porque era, fijaros lo que tardaba en caerse el móvil y volver a recuperar la conciencia de qué concho les ha pasado, ¿no? Me acuerdo que cuando me estaba haciendo la foto con mi amiga me miró y me dijo, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? Y yo, nada, nada, nada. Yo simplemente decía como, nada, nada, ha sido un despiste, se me ha caído. Pero porque realmente yo no estaba entendiendo lo que me estaba pasando. En general me pasaba, pues ese fue un ejemplo de justo estar, en plan, porque encima levanté el móvil y entonces se cayó. Pero pues cualquier cosa me podía pasar en cualquier momento. Hubo uno más heavy que yo estaba básicamente, pues no sé si tenía un plato o alguna cosa así, y entonces ya era como, ya estaba como llegando al final para que me diese epilepsia, ¿no? Entonces se me cayó el plato y hasta, no solamente perdí como la conciencia durante 5 segundos, más o menos, sino que noté como que mis piernas flaquearon y perdí también el control de las piernas, no solamente de la cabeza sino de las piernas. ¿Qué pasa? Que bueno, yo fui al médico y le dije, oye mira, me está pasando esto, estoy perdiendo como la conciencia durante 5 segundos y se me están cayendo cosas. Y no es que se me esté cayendo un plato, un vaso, un papel, un boli, no, digo, se me está cayendo el móvil. Y yo tengo 16 años, para mí el móvil en ese momento era el bien más preciado del mundo mundial. ¿Qué pasa? Que los niños no tiran los móviles, no van a tirar algo que les da la vida, desgraciadamente. Entonces me dijo, no, tranquila, tú tranquila, es que eso es que eres muy joven, que os movéis mucho, que sois muy inquietos, eso es simplemente pues eso, que tienes que controlarte más porque es muy joven
cogió así como, ¿sabes? Así en los brazos, así como... Y el tío se iba a ir corriendo desde el tanatorio hasta el consultorio médico de urgencias. Eh, pero bueno, le digo a mi padre que tenía el coche, empezaron a cogerlo, o sea, mi padre se montó en el coche súper rápido, me intentaron meter, pero claro, imaginaros intentar meter a una persona que está rígida, tanto brazos como las piernas, en un coche, o sea, tal que así, ¿sabes? O sea, yo la verdad es que todavía sigo sin imaginarme en aquel momento cómo fue eso, o sea, de película no siguiente, o sea, yo creo que nos hubieran dado un Goya, un Oscar y de todo hubiéramos ganado. Entonces, bueno, total, no sé cómo consiguieron meterme bien en el coche, pero lo hicieron. Y la próxima imagen que tengo de la realidad, no de María bajando a la realidad, es pues lo típico que sale en los hospitales, en plan las películas, perdona, que te despiertas en el hospital y empiezas a abrir como los ojos y ver una luz, pues lo mismo. Yo vi la luz y dije, ¿dónde coño estoy? Y luego empiezo a mirar como hacia abajo y veo que estoy toda llena de cables, de por lo menos tenía como unas 9 personas alrededor mía, de las cuales ninguna de esas personas las conocía porque todos eran enfermeros, médicos, bla 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 bla, con lo cual todavía era como más. Yo estaba en el consultorio de urgencias de un pueblo, con lo cual tampoco entendía que hubiese tanta gente, ¿no? Pero tampoco sabía dónde estaba, con lo cual, pues bueno, solo me decían, hola, has tenido un ataque de epilepsia, pero ya está todo controlado, tranquila, creemos que es un ataque de epilepsia, pero no sabemos muy bien, así que te vamos a tener en observación, y todo eso. Eh, claro, yo a todo esto decía, pero no entiendo nada, no entiendo nada. Dejaron entrar a mi madre y bueno, me dijeron que ya estaba todo medio controlado y que me fuera a casa. Me daban una medicación porque claro, ellos en un principio no sabían muy bien, o sea, tenían como unos indicios que creían que podía ser epilepsia. Entonces, para controlármela durante el periodo de tiempo que fuera desde ese día hasta que me dieran una cita con un neurólogo y me hicieran las pruebas convenientes, pues me iban a dar unas pastillas con una medicación para que pudieran solventarlo y controlarlo. Gracias a Dios sí fue epilepsia y dieron en el clavo, pero podían haber sido otra cosa y me hubieran metido una medicación de la epilepsia para nada, que es básicamente lo que hacen siempre. Que porque no me mandaron al hospital y me hicieron una prueba en el momento. Pues si no lo sabes tú, yo tampoco lo sé. No sé muy bien por qué, pero bueno, así es la sanidad. Viva la sanidad, o sea, no la sanidad, pero bueno, porque ellos no tienen la culpa, son las condiciones y los medios que les impiden hacer todo eso. Pero bueno, total, yo también estaba como súper mal porque cuando yo salí, todo el tanatorio se vino al consultorio médico, con lo cual era como que, Dios mío, lo habéis dejado solo. Vale, yo sé que tengo una mentalidad a lo mejor un poquito más diferente en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, pero bueno, me sentí un poco mal. Ella, pues todo lo que pasó después fue todo, pues, Dios mío, gracias a Dios, es una enfermedad que está controlada, que gracias a Dios no es maligna, o sea, está mal, pero pues no es como un cáncer o cualquier otra enfermedad rara que no la puedes controlar. Pero sí es cierto que para una niña de 17 años, en la que yo pues iba a hacer, mi próximo año era segundo de bachillerato, iba a encaminar mi vida, yo sabía que quería hacer en ese entonces pues una carrera de periodismo, bla 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 bla, pues era como que además soy una persona que me gusta tener todo como muy previsto y muy encajadito todo, ¿no? Entonces claro, yo ya había hecho como un poco más y te digo a qué hora iba a hacer el primer examen
pues tenía muchísima somnolencia, muchas náuseas, eh, mucho descontrol. O sea, yo por ejemplo, pues bueno, aparte de que ese año ya estaba en segundo de bachillerato y no pude con él, porque aparte, o sea, yo sé que para mí ahora es como, María, pues, que es que esto no fue nada, pero en aquel entonces fue muchísimo. Entonces también me dio una depresión porque yo decía, buah, ahora todo se ha ido al garete, mi abuelo no está, yo ahora tengo esta enfermedad que tengo que llevar a cabo, aprender a vivir con ella. Yo solo veía que tenía mucho sueño, no me dejaba salir de la cama, estaba como súper drogada, porque pues eso, te tenía como en un mundo paralelo. Yo iba a clase y era como igual lo típico de las películas, vuelvo y repito, que estás como en una pecera absorta de la realidad, que solo escuchas voces pero no logras entender bien lo que dicen. Pues eso es lo que me pasaba cuando iba a clase. Entonces empecé a coger como una especie de bola de depresión, porque yo veía que a lo mejor lo que yo tardaba antes en estudiar,